Hola a todos, vamos a conversar en esta oportunidad sobre el sistema de apartheid llevado adelante en Sudáfrica. El apartheid fue una política de segregación racial llevada adelante por el gobierno sudafricano de los Boers o Afrikaners que duró desde 1948 hasta 1992, en donde culmina. Y en este proceso de finalización y la constitución de un nuevo Estado sudafricano multirracial, encontramos el aporte esencial y fundamental del líder Nelson Mandela. Después de las guerras anglo-boers, en 1910 se fue creando lo que es la Unión Sudafricana. Allí el gobierno británico trató que las dos repúblicas Boers autónomas ya desde 1906 y 1907 y las dos colonias británicas se confederasen para construir un dominio independiente, siempre dentro del Imperio Británico. Sin embargo, se encontraba latente una persistente cultura no británica de los Boers o Afrikaners y la existencia también de una mayoría africana en la sombra. Cuando estalló la Guerra Europea, la Primera Guerra Mundial en 1914, el dominio se unió a las hostilidades y envió fuerzas, pero aquí los Boers se negaron. También lo hicieron después en la Segunda Guerra Mundial, al ser considerados simplemente como parte de una nación africana. Los Afrikaners se veían a sí mismos, se consideraban como un pueblo o un volk y no como parte de un Estado. Entonces la persistencia de un nacionalismo afrikaner específico y distintivo, que triunfaría después con las elecciones del Partido Nacionalista, estuvo acompañado con el crecimiento del movimiento nacionalista africano también, que los africanos fueron reprimiendo constantemente. Para ello tuvieron que recurrir a medidas cada vez más rigurosas y a ideologías cada vez más extremistas para preservar y justificar su ganada supremacía blanca. Hacia mediados del siglo XIX, en 1948, Sudáfrica se convierte en un Estado con una oligarquía regido por determinado grupo racial sin el consenso de la mayoría de los gobernados, que es la población negra. La actitud racial de los afrikaners hacia la población negra había desempeñado un papel muy importante en su decisión de emigrar de la colonia del Cabo, cuando realizan la Grand Trek y fundan las repúblicas Boers, porque los ingleses habían mantenido una política más liberal hacia mestizos y negros, reconociéndole representación política. Para los afrikaners, la mano de obra negra era fundamental para la economía del país y era conseguida en forma muy barata por la escasez de trabajo en las reservas nativas. La raza negra entonces fue convertida en lo que es sinónimo de degradación económica. Un negro era un obrero del cual se podía disponer por muy bajos salarios. La degradación económica acompañó a la degradación social. Los africanos fueron hacinados en lugares sórdidos, que generó la construcción de determinados imaginarios de criminalidad y de vergüenza. El Partido Nacionalista, que representaba a los afrikaners, se funda. Fue creado por James Herzog y recibió también el apoyo del Partido Laborista inglés. Pero la oposición del sector británico del electorado dentro de Sudáfrica y de los afrikaners moderados, dirigido por Louis Botha hasta su muerte en 1919. En las primeras elecciones después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, el Partido Nacionalista triunfa e inicia así un largo periodo en el poder, con una serie de ministros que convirtieron a Sudáfrica en una república independiente al margen de la Commonwealth y en un estado policial basado en la discriminación racial. Desde 1948 se inicia esta política de apartheid. El afrikaner veía al africano negro, especialmente al africano urbano, como un bárbaro incivilizado,
incapaz de asumir ninguna responsabilidad pública y también como un incompetente para el desarrollo de las actividades o negocios privados. Los africanos rurales, por su parte, eran vistos como criados sumisos, más bien perezosos, cuya máxima aspiración era permanecer en este estado apacible, aunque servil, en el que se encontraba. Aquí está todo el prejuicio racista de esta postura. Entonces, la mezcla de razas era vista como muy perniciosa. Entonces, el objetivo que va a perseguir este gobierno va a ser la segregación de los africanos negros en determinados territorios, llamados homeland o con el sobrenombre de bantustanes, que eran enclaves raciales. Sin embargo, era necesaria la mano de obra negra para el desarrollo económico, siempre pensada sobre la superioridad de la raza blanca. Esta política sobre la población negra se impuso mediante la fuerza y el fraude. Fueron apresados la población y los dirigentes, las cárceles se abarrotaron, las palizas, los malos tratos se convirtieron en un elemento de control del gobierno. Fue ejecutada en promedio una persona por día. La policía dictaba sus propias leyes basadas en la agresión y el ultraje, y el gobierno creó un ejército rápidamente de ciudadanos blancos para poder mantener el control sobre la población negra. Frente a este partido nacionalista, frente a este partido blanco en el poder de Sudáfrica, se va conformando el movimiento de los africanos negros. Este se une a partir del movimiento nacional africano, que también adoptó una estrategia de violencia. Se había constituido en 1912 el Congreso Nacional Africano para garantizar al negro un lugar en la sociedad sudafricana. Sin embargo, no tenían ningún tipo de representación política y eran permanentemente atacados y segregados. Una de las herramientas fue una política de huelgas y desobediencia civil para poder llamar la atención sobre sus demandas de mayor igualdad y participación. Por ejemplo, en 1956 se produce una suba de las tarifas del transporte de autobús, y lo que hacen es provocar un boicot en la que los africanos para no tomar el transporte, recorrían diariamente a pie muchos kilómetros para llegar a su trabajo. Esto puso de manifiesto su grado de pobreza, de desvalimiento y también su disciplina, pero la respuesta del gobierno fue de mayor violencia, entonces se intensificó la violencia en todas las regiones y generalmente fueron brutalmente reprimidos. Un incidente muy importante fue la llamada matanza de Sharpeville, que se produce en marzo de 1960. ¿Qué sucedió allí? Una multitud de africanos, cerca de 6.000 personas negras, se concentró en la comisaría de Sharpeville. En aquel momento y a lo largo de todo el país se estaban produciendo similares concentraciones así multitudinarias en las comisarías en protesta contra la ley de los pases, que obligaba a los africanos adultos a llevar y presentar documentos de identidad. Al organizar esta manifestación, Robert Sobukwe, que se había escindido del partido del Congreso Nacional Africano y había creado el llamado Congreso Panafricanista en 1959, Sobukwe había planteado que los africanos dejasen los pases en sus casas y se presentasen en la comisaría de una manera ordenada y sin portar armas. Allí en Sharpeville, la policía, nerviosa por la presencia de todas las masas africanas, se produce un incidente, alguien dispara, se sucedieron otros disparos y así la muerte de numerosas personas negras y un alto número de heridos, la mayor parte de ellos por disparos en la espalda. En el Cabo también se producen escenas similares, llegando, según las cifras oficiales, a 83 muertos y unos 350 heridos. Esta matanza recorrió el mundo y fue repudiada a nivel internacional.
En Sudáfrica, al no cesar las protestas por estas leyes de paz, fue declarado entonces el estado de emergencia, fue movilizado el ejército y miles de africanos fueron detenidos y encerrados. Sin embargo, los principales dirigentes africanos, por ejemplo, el jefe Albert Luthuli, Nelson Mandela, Walter Sisulu, continuaron en la lucha con métodos no violentos. Entonces se estaba organizando todo un movimiento de no cooperación, así de boicot en todo el país. Entonces la actitud del gobierno va a ser declarar proscripto ambos congresos, el Congreso Nacional Africano y el Congreso Panafricanista que se había fundado en 1959. Declara proscripto estos movimientos políticos y apresa a sus líderes. Allí el movimiento negro va creando ramas cada vez más radicalizadas y extremistas, como la Espada del Espíritu en 1961 y Poco en 1962. El gobierno realiza un juicio colectivo procesando a Mandela, Sisulu y otros líderes y los condenó a largas penas de prisión. Esto se produce en 1963. Existían toda una serie de estatutos que afectaban la vida del individuo y sus actividades privadas. Por ejemplo, las relaciones sexuales entre africanos y europeos era un delito penal desde 1927 y en 1949 se declara la Ley de Prohibición de Matrimonios Mixtos y después esa prohibición se va a extender también entre mestizos y europeos. En 1950 el gobierno promulga la Ley de Inscripción Popular, que es calificada como la base del apartheid, porque prescribía la inscripción y clasificación de las personas según la raza. La posición del individuo ante la ley entonces se ve afectada por toda una serie de disposiciones legales. Una enmienda de las leyes indígenas que daba poder a las autoridades para excluir a los africanos de ciertos lugares, como por ejemplo las iglesias. Una ley de lugares de esparcimiento que plantean el esparcimiento separado desde 1953, que planteaba que no tenían que ser iguales esos lugares ni compartirlos. Enmiendas a una ley general, hecho en el 61, 62 y 63, que redujeron drásticamente los derechos de los individuos frente a la policía, introdujeron el arresto domiciliario por periodos muy largos, hasta 5 años, y aprobaron la detención indefinida de sospechosos. También la enmienda de las leyes bantúes de 1963 que convertía al africano en un intruso en áreas urbanas. Allí solamente podía trabajar, pero era un intruso que no podía permanecer en las áreas urbanas. Después también había una segunda categoría de leyes que lo que produjo era fortalecer y formalizar el control que el Partido Nacionalista tenía sobre el aparato del Estado. En 1949 había sido abolida la representación separada de los indios en el Parlamento y también restringió el derecho de voto de los mestizos en el Cabo. También consiguió enmiendas de las leyes de votantes, siempre suprimiendo derechos reconocidos por la Ley de Sudáfrica de 1909, la ley originaria. A esto se enfrentan los liberales blancos y africanos con manifestaciones, boicot contra autobuses, pero el recurso del arresto domiciliario y la detención sin juicio hicieron desaparecer a los partidos pequeños de la oposición. Un elemento importante también fue el fantasma del comunismo, que fue utilizado como herramienta política. Un comunista se pensaba que era cualquier individuo que el ministro de Justicia decidiera calificar como tal, y era cualquier persona que pretendiese promover algún cambio político, laboral, social o económico con actos contrarios a la ley. Así fue proscripto el Partido Comunista y este instrumento fue utilizado para eliminar cualquier oposición, tanto en el Parlamento, los sindicatos, los colegios, las universidades y en todas las regiones del país. En el terreno laboral, a los africanos se les tenía prohibido crear sindicatos desde 1937
También la prohibición de realizar huelgas estaba impuesta durante la guerra, siguió vigente una vez que terminó, y la Ley de Trabajo Indígena de 1953 renovó la prohibición de la sindicalización y de la huelga y mantuvo siempre las relaciones laborales bajo control blanco. Un punto importante es relación a la educación, lo que es la Ley de Educación Bantú de 1953. ¿Qué planteaba esta ley? Planteaba la necesidad de dar a los africanos una educación cualitativamente diferente si se pretendía que constituyeran una comunidad permanentemente separada e inferiorizada en una sociedad regida por la minoría blanca. La educación se adaptó al lugar que debía ocupar el africano en Sudáfrica. ¿Cuál era ese lugar? El de un obrero no calificado en la industria o el de dócil campesino en los territorios especiales que se le asignaron. Entonces, la ley creó un Ministerio de Asuntos Indígenas que se encargaba de dirigir y financiar la educación bantú y sustituir a las misiones religiosas que hasta ese momento dirigían la mayor parte de los colegios para los africanos. En relación a la educación superior, formalmente podían solicitar el ingreso a las universidades para blancos, pero siempre esas solicitudes eran rechazadas. Lo central de todo el programa del nacionalista era la separación territorial de razas. Entonces, ahí estaba la Ley de Zonas de Grupo de 1950 que establecía la segregación racial con respecto a la residencia, a la ocupación profesional y a la propiedad de las tierras. Una ley de reasentamiento indígena realizó la expulsión masiva de los africanos que habitaban distintas zonas de Johannesburgo que los blancos necesitaban, aunque fueran propietarios de esas tierras. Además, se unió a esto una ley de autoridades bantúes que pretendía volver a crear la institución del jefe tribal en las áreas asignadas, pero que bajo la influencia y el pago del gobierno para poder someter a los su poder en los bantustanes. En materia de política exterior, la política racista interna que llevaba adelante Sudáfrica se convirtió en el principal determinante de sus relaciones exteriores y la condujo inevitablemente al casi total aislamiento, incluso del Reino Unido, su socio cercano y su aliado en la Segunda Guerra Mundial. El distanciamiento fue mayor después de la masacre de Sharpeville en 1960, ya que esto se produjo pocos días antes de una reunión de los primeros ministros de la Commonwealth, en la que Sudáfrica en ese momento iba a buscar su continuidad en la organización como miembro de la misma, aun si se convirtiera en república. Ya el organismo había aceptado la presencia de las repúblicas, pero sí requería de una aprobación. La cuestión del apartheid fue fundamental en las negociaciones y en la conversación. En un comunicado final se insinuaba que la solicitud sudafricana de permanencia en la Commonwealth sería rechazada si no iba acompañada de una reforma de la política racista. Así la Commonwealth evitaba dar el paso desagradable y sin precedentes hasta ese momento de la expulsión de uno de sus miembros, dejando la iniciativa a Sudáfrica. ¿Cuál fue el resultado? Que en ese mismo año, por medio de referéndum, se convierte Sudáfrica en una república y termina abandonando la Commonwealth y continuando con su política de apartheid. Lo sucedido en Sharpeville también tuvo repercusiones en Naciones Unidas. Naciones Unidas se encargó a una comisión examinar la situación racista en Sudáfrica, que informó esta comisión que esa situación era perjudicial para el mantenimiento de las relaciones pacíficas. Luego de la visita del secretario general Hammarskjöld, Sudáfrica en 1961 no plantea ningún tipo de reformas, y esta visita fue tan infructuosa como las distintas resoluciones negativas que la Asamblea General iba teniendo sobre el régimen del apartheid. En 1962, Naciones Unidas pide a los países miembros que rompan relaciones diplomáticas con Sudáfrica y que cerrasen
puertos y aeropuertos y que hagan un boicot a los productos sudafricanos. Un año después, el Consejo de Seguridad recomienda la suspensión de ventas de material militar y plantea al Consejo de Seguridad que la política de Sudáfrica perturbaba la paz internacional. Y utiliza el verbo perturbar y no amenazar, con lo cual esto da muestra del tono liviano de las medidas que se van tomando. Sin embargo, Gran Bretaña y Estados Unidos, en particular, no estaban dispuestos a aceptar la práctica del apartheid, porque suponía una amenaza para la paz internacional, según el artículo 39 de la Carta. Sin embargo, en esos momentos, Estados Unidos tenía otras prioridades, que era Vietnam y la zona de Latinoamérica, y por otro lado, Gran Bretaña no podía renunciar al beneficio que le proporcionaba el comercio con Sudáfrica, ya que además de el 2/3 del oro sudafricano formaba parte de las reservas occidentales y eran manejados en gran medida por el mercado de Londres, obteniendo grandes ganancias. También en Gran Bretaña mantenía el derecho a utilizar la base naval de Symonston. Entonces se plantearon grandes dudas en relación a las sanciones implementadas. Por su parte, Sudáfrica alardeaba de poseer valiosos minerales que los occidentales no podían prescindir, ya que eran irreemplazables a no ser que recurrieran a la Unión Soviética. Los minerales son manganeso para la industria del acero, en la cual disponía de las mayores reservas mundiales. También uranio, platino para la industria química, eléctrica, la industria del vidrio o la del petróleo, por la cual se producía la gran dependencia de Estados Unidos de la República Sudafricana y la liviandad de las resoluciones y declaraciones planteadas. En relación a hay otro punto donde dentro de Naciones Unidas donde Sudáfrica podía ser atacada, que era Sudáfrica era la potencia mandataria de África del Sudeste y fue acusada de violar el acuerdo del mandato por introducir a ese territorio la formación del apartheid. África del Sudeste es una región sumamente estéril y árida, junto con la región del Sahara, y fue dominada por los alemanes a fines del siglo XIX. Incluso en el Congreso de Berlín de 1884 se dejó aparte este territorio por considerarlo res nullius. Los alemanes en ese momento reprimieron brutalmente a los pueblos nativos del pueblo Herero y Nama que estaban en la región. Durante la Primera Guerra Mundial, con los alemanes en la guerra, el territorio fue conquistado por el general Botha y un ejército sudafricano toma posesión del territorio. Finalizada la guerra, los territorios son colocados bajo mandato de Sociedad de Naciones, entonces el territorio es colocado allí como mandato internacional, otorgando a Sudáfrica su organización. Este mandato internacional planteaba un acuerdo que, entre otras cuestiones, planteaba la supresión del comercio de esclavos, el comercio de armas y el comercio de licores de alcohol. Prohibía el establecimiento de bases militares y de entrenamiento militar africanos y garantizaba la libertad de culto. Eso es lo que planteaba el mandato internacional y a lo que Sudáfrica debía responder. Exigía además que la potencia mandataria enviara informes permanentes en forma anual con las peticiones y quejas de los habitantes que allí se encontraban. ¿Qué sucede? El gobierno sudafricano actuó como si se tratase de una anexión, o sea, incluso hubo intentos de convertir a esta región en la quinta provincia de la Unión Sudafricana. Y aunque Sociedad de Naciones logra oponerse a este proceso, el territorio resultó profundamente alterado por la influencia de los sudafricanos blancos que adquirieron tierras a muy bajo costo y se convirtieron en la clase dirigente. Los africanos residentes ahí
quedaron circunscriptos a determinadas áreas y sus jefes tribales pagados por Sudáfrica para someter a esa población. Después de la Segunda Guerra Mundial se reiteró la petición de anexión, planteando que era voluntad de la misma población poder incorporarse a Sudáfrica. Sin embargo, después de 1948 deja de enviar informes y en la práctica la posición de Naciones Unidas fue también de medidas que no tuvieron más que el peso de una declaración. En la práctica el territorio fue progresivamente absorbido por el sistema administrativo de Sudáfrica y acabó por someterse también a la política de apartheid. Las Naciones Unidas creó un consejo para Namibia, así fue llamado el territorio, en 1968, pero sin capacidad para oponerse al gobierno sudafricano. Namibia logra su independencia recién hacia 1990. Sudáfrica también produce toda una serie de enfrentamientos con los países vecinos, produce una guerra en Angola en 1975 y también se convierte en una potencia nuclear. Sin embargo, es presionado por las otras potencias y en 1987 firma el Tratado de No Proliferación Nuclear bajo amenaza de ser expulsada de la OEA, que es el Organismo de Naciones Unidas para la Energía Atómica. Se produce la llegada al gobierno de Pieter Botha, que gobierna desde 1978 a 1989. Él estaba decidido a gobernar con mano dura, ya que prefería que Sudáfrica permanezca aislada antes que estar en deuda con aliados que buscaban incidir sobre los asuntos internos del país. Sin embargo, tuvo el mérito de comprender la necesidad de reformar el sistema político africano, de abrirlo a las comunidades no blancas, con el riesgo de la decisión del electorado africano, que dejó después al descubierto la multiplicación de formaciones disidentes de extrema derecha. Las diferencias y los disturbios seguían. Hubo grandes disturbios en Soweto en 1976, sofocado por una brutal intervención policial. Surgió además el movimiento Conciencia Negra, dirigido por Steve Biko, hasta que la policía lo mató a palos en 1977. Sin embargo, la rebelión seguía más allá de los riesgos y los asesinatos. La muerte de Steve Biko, fue una muerte más de toda una serie de represiones que aportaban mártires a la causa negra. Botha entonces buscó suprimir manifestaciones menores de la apartheid, por ejemplo equipos de fútbol, encuentros de espectadores. Se comenzaba a buscar fórmulas para una solución. Volvió a hablarse en un momento de una posible división del país, pero no podía trazarse una demarcación que pudiera ser aceptable para ninguna de las dos partes. Entonces planteó cambios constitucionales para la población india y mestiza, dándole cierta representación en un nuevo órgano legislativo tricameral, pero los negros en esta nueva organización fueron totalmente excluidos. Entonces, el proscripto Congreso Nacional Africano intensificó sus acciones en la clandestinidad, tanto en el interior de Sudáfrica como en los países vecinos. Los homelands o reservas indígenas se habían convertido en un monumento al dogmatismo y a la intransigencia. La policía actuaba por sí misma y su conducta atroz provocaba disturbios en el interior e indignación en el exterior. En 1985, Botha anunció el relajamiento de normas de la apartheid referentes al sexo y al matrimonio, pero no sobre leyes importantes como la ley de residencia o de educación. Esto produce que la violencia fuera en aumento y se planteó entonces la necesidad de buscar una vía negociada y allí iniciar conversaciones con el Congreso Nacional Africano. En 1989,
sube de Klerk al gobierno del Partido Nacionalista. Y de Klerk realmente empieza un comienzo de lo que es la erradicación del apartheid y una política del reparto del poder. Así plantea la vuelta de los líderes de los movimientos negros prohibidos en la política sudafricana y el desmantelamiento del arsenal legislativo del apartheid que comienza con la abolición del apartheid en las playas en noviembre de 1989. Después de la abolición de esta normativa, siguió la anulación parlamentaria de otras 70 leyes que lo organizaban, entre ellas el hábitat separado, la propiedad de la tierra, el censo de la población, claves en el sistema de sometimiento. De Klerk transformó realmente el ambiente político y planteó toda una serie de reformas y diferencias en relación al gobierno anterior. Primero dejó de intentar apaciguar a la derecha, dispuso un freno a las fuerzas de seguridad, tanto las militares como las policiales que actuaban por sí mismos con extrema violencia. Acentuó el papel del Consejo de Ministros y el de Parlamento, donde se logra una representación, recuerden, de lo que eran los mestizos y los indios. Abandonó también la política de desestabilización de los países vecinos. Permitió las protestas y manifestaciones pacíficas, especialmente de la población negra. También, y esto es un punto importante en esta búsqueda de consenso y la necesidad de negociar con el Congreso Nacional Africano, inicia conversaciones secretas con Mandela. Y posteriormente lo que hace es poner en libertad a los líderes negros, entre ellos Walter Sisulu y a Nelson Mandela, después de 27 años de prisión. Estas medidas obviamente mostraban la determinación del nuevo gobierno de negociar un tratado con la población negra del país. Cuando fue liberado de prisión, Nelson Mandela tuvo una extraordinaria capacidad y dignidad que llevó adelante el proceso de conformación del nuevo Estado sudafricano. Sin su presencia y sin sus negociaciones, sin su política, sin su presencia, las reformas y el diálogo no hubieran podido llevarse adelante. Tanto Mandela como de Klerk se encontraban con el problema de alcanzar un consenso adecuado para sus propios electorados, con el cuidado sobre los grupos extremistas que en ambos bandos existían. De Klerk intentó que Mandela y el Congreso Nacional Africano renunciasen a lo que es la violencia. El Congreso Nacional Africano aceptó suspenderla en 1990 a cambio o negociando una gradual liberación de los presos políticos y la supresión del estado de emergencia. Surge allí también en Natal la presencia de un partido de liberación Inkatha, liderado por el jefe zulú Buthelezi, que le disputaba la representatividad al Congreso Nacional Africano, que en el interior, en Natal, resultó un proceso de violento enfrentamiento entre los mismos zulúes en la que murieron miles de personas. De Klerk señaló que se permitiría a los negros asociarse al Partido Nacionalista, creando así la perspectiva de dos partidos de masas, el Partido Nacionalista y el Congreso Nacional Africano, que también se había abierto este último a la presencia de blancos, ambos partidos como pilares políticos de una Sudáfrica democrática y no racista. La principal tarea que se van a dar entre los años 1991 y 1994 fue la elaboración y la inauguración de una nueva constitución que sea no racista y que sea democrática. Para ello se convocó a una convención para una Sudáfrica democrática, CODESA son la abreviatura, en la que estaban convocados más de 20 partidos. Durante las reuniones de esta convención CODESA, el dominio personal que ejerció Mandela resultó crucial para mantener la unidad del Congreso Nacional Africano por encima de la gran cantidad de disensos en las negociaciones y el tono
revanchista de la propaganda política. El Congreso Nacional Africano, por su parte, emitió un calendario preciso con determinadas fechas que preveía los distintos pasos a dar, como la formación de un gobierno interino hacia el 92, una asamblea constituyente en el 93, un gobierno mixto después y una nueva constitución hacia 1994. Hubo grandes presiones para imponerse desde los distintos lugares. Las elecciones terminan estableciéndose en abril de 1994. A fines de 1992, esta convención sudafricana, CODESA, había acordado un programa en la que establecía distintos pasos, distintos criterios que fueron lo que se llevaron adelante posteriormente. La creación de un Consejo Ejecutivo de Transición que trabajaría en conjunto con el gobierno del Partido Nacionalista. Planteaba que las elecciones se celebrarían por sufragio universal en abril de 1994. Se formaría un Estado federal con 9 regiones, un presidente y un máximo de 2 vicepresidentes nombrados en relación al partido que tuviese más del 20% de los votos. También un ejecutivo que no superara los 24 miembros, también elegidos por la votación de los partidos, y una ley fundamental y un tribunal constitucional. Este tipo de medidas sirvió como guía y como base para el posterior desarrollo de la transición a ese nuevo Estado. Se llegaron realmente a acuerdos sumamente importantes. Por ejemplo, se acordó que habría un ejército único y que no se producirían despidos de funcionarios ni tampoco la confiscación de tierras. Este realmente es un verdadero gesto de pacificación sumamente importante después de tantos años de sometimiento de la población negra. La firma de los acuerdos se debió a la persistencia de Mandela y de Klerk, porque ambos se necesitaban mutuamente para poder evitar una guerra civil y una situación de anarquía. Sin embargo, el rol de Mandela fue un rol primordial y demostró una gran capacidad de liderazgo y de conciliación que permitió llevar adelante el proceso y llegar a la constitución de este nuevo Estado democrático y multirracial. Se producen entonces las elecciones multirraciales en abril de 1994 a través del sufragio popular, con la presencia de observadores internacionales. En estas elecciones en Natal gana el partido Zulu Inkatha, se impone con los votos y en general en todo el país el Congreso Nacional Africano alcanza más del 60% de los votos, con lo cual Nelson Mandela llega a la presidencia y de Klerk, también con una parte de apoyo del electorado, obtuvo la vicepresidencia. De esta manera se va cerrando un periodo, el periodo del apartheid, el periodo de la segregación, de la negación del racismo de la población negra, y el reparto de poder y la igualdad de derechos entre blancos y negros se va haciendo realidad.